contado de las 3 porque justo hoy se le ocurrió para ir a... Bueno. Había estudiado en la escuela José Valle de Ordóñez, de la ciudad de Mina, hasta sexto año. Y el resto de mi actividad cultural la aprendí en contacto con el pueblo. Toda mi vida cultural, social, política, etcétera, todo lo modesto que puedo haber aprendido, lo aprendí en contacto con el pueblo. Yo siempre digo que la vida me ha golpeado duro. Yo soy hija de cañero. Mi padre trabajó en el Espinillar, departamento Salto. Y digo nos golpeó duro porque en mi familia ninguno, salvo los hermanos más chicos, ninguno de nosotros terminamos sexto año de primaria. Todos fuimos hasta tercer año el que llegó y a partir de ahí, siendo muy chico, no tuvimos que salir a trabajar. Me decidí venir a Montevideo en busca de nuevos horizontes. Fui al London París de la época a pedir trabajo. Y ahí me tomaron. Tuve que hablar directamente con el dueño, con don Pedro Tapié. Era un millonario que tenía esa tienda y otros negocios. Y cuando me vio me dijo: yo lo voy a tomar a usted para que me sirva de portero en uno de mis edificios. Muy bien, no me tomó para la tienda, me tomó para de portero, tengo una fotografía ahí. Y me puso de portero en el edificio de él. Edificio Tapié se llamaba, llevaba el nombre de él. Ese edificio que está en Santiago de Chile Constituyente, el de la vuelta. Había un banco ahí que era la Caja Obrera en aquella época. Ahí trabajé 7 años de portero. En ese edificio vivía una persona que era jefe de sesión de la fábrica de chocolates Águila de Saint Hermanos del Uruguay. Y me invitó porque él no venía a trabajar a la fábrica donde él trabajaba. Que él era influyente después de muchos años y que si yo quería trabajar podía entrar a trabajar en la chocolatería. Y vine a trabajar en la chocolatería, en la fábrica de chocolates Águila de Saint Hermanos del Uruguay. Ahí trabajé 6 años. ¿Qué historia tiene esto acá? Arriba de todo estaba la sesión café. Ahí es donde se torraba el café. Le decían la sesión infierno. Algún obrero que no funcionaba en otra sesión lo pasaban ahí. Se volvían amarillos, todo, por el humo del café. En la fábrica había un ambiente de organización de los trabajadores. En aquella época trabajaban 300 obreros en la fábrica. Pero no estaba organizada. Y yo ya había comenzado a observar la unidad del movimiento obrero como única garantía que tenían para resolver sus problemas. Y en Saint Hermanos del Uruguay había todo tipo de injusticia contra las obreras y los obreros, hasta que pudimos realizar una gran asamblea de todo el personal y se formó el sindicato de Saint Hermanos.
Llega en 1959 y es el primer año, yo era muy chica, tendría 13, 14 años, cuando conozco a Raúl Sendí. Cuando se organiza el Espinillar, que llega ese hombre de mirada serena, tranquilo, sencillo, que sabía meterse en los hogares y en la cabeza de nosotros para enseñarnos cuáles eran nuestros derechos. Ahí empieza a organizar, primero el Espinillar, ya había organizado la remolachera y la arrocera de 33, remolachera de Paysandú y Espinillar de Salto. Yo hasta el día de hoy no reconozco otro luchador social tan grande, tan entregado a los más pobres, a los más humildes, como Raúl Sendí. Creo que hasta ahora la historia de los últimos siglos no ha dado otro trabajador, como lo ha dado lo que fue Raúl Sendí para nosotros. Muchos nos podrán criticar, y está bien, decimos estamos en democracia, que lo critiquen, pero ¿quiénes pasamos hambre? ¿Quiénes vivimos la miseria? ¿Quiénes no tuvimos escuela? ¿Quiénes no tuvimos salud? ¿Quiénes no tuvimos vivienda? ¿Quiénes nos crió esa conciencia que teníamos derecho? Fue nuestro querido compañero Raúl Sendí. Y empezamos a formar la Organización Nacional de los Trabajadores de la Industria del Dulce y Ramas Afines. Es decir, chocolates, caramelos, galletitas, bombones, todo lo que era de comer, habíamos dicho que tenía que entrar. Y fue un poco el origen de la organización. Habíamos estado tratando de afiliarnos a la UGT, la Unión General de Trabajadores, que nació el 3 de marzo de 1942. Ya existía. Esa fue la primera central sindical unitaria que hubo acá. Y luego vino la CTU. Históricamente ya se veía venir una organización mayor y había que cambiarle el nombre para darle más influencia y más actividad. CTU, Central de Trabajadores del Uruguay, en el 57. Hasta que vino el 66 se formó la CNT, Convención Nacional de Trabajadores. Y luego vino el PI-CNT como consecuencia de la anulación del nombre CNT que hizo la dictadura y que en la clandestinidad le pusimos el plenario intersindical, y ahí salió la palabra PI. En el año 59 se pedía mejora, cumplimiento de ley de 8 horas, una cantidad de reivindicaciones en el cual acompañamos, y cuando llegamos hasta Salto se da una reunión a donde vienen desde Montevideo y se entra en acuerdo y se mejora los salarios, se mejora la lista de trabajadores, las listas negras que armaban, y mi padre vuelve a trabajar ahí y se empieza a organizar el sindicato de UTA, Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas. El 3 de septiembre de 1961, por primera vez, sale UTA como organización sindical, nucleando todos aquellos trabajadores que trabajaban en los cañaverales, pero además mucha gente de profesionales o gente que se arrimaba. Yo fui fundadores de la UGT, de la CTU, y siendo muy jovencito, y de la CNT, del PI no, porque estaba preso. Y en una oportunidad se desató un conflicto. La empresa llamó enseguida a la policía para desalojar porque se hizo con ocupación la fábrica. Llamó a la policía y no pudo desocuparse. Llegó la noche, no llegaban los trabajadores a sus respectivas casas, entonces empezaron a venir los familiares a ver qué pasaba y se encontraron que estaban todos ocupando el establecimiento. La policía rodeó la fábrica y no dejaba a las familias llegar las viandas con alimentos para las personas. Nosotros teníamos una resolución de Asamblea General
muy grande que se había hecho de todas las fábricas que estaban organizadas, que cuando había que ocupar una fábrica y si pasaban más de 24 horas y las patronales no se avenían a encontrar una solución, y había que ocupar y pasar la noche, se comía de todo lo que se producía adentro de la fábrica. No se podía admitir que haciendo productos tan ricos y tanta cantidad de cosas pasáramos hambre por culpa de la empresa. Entonces ocupamos durante 3 días y 3 noches la fábrica, toda la gente organizada. No había habido nunca en la industria de la alimentación una ocupación de ese tipo, y la gente empezó a comer de noche, no dejaban entrar. Se resolvió el conflicto, retomaron en el trabajo al compañero, y después de una semana, 2 semanas, aparece una cuenta de la fábrica Carlos Anselmi al sindicato reclamándole por concepto de consumo del personal adentro unos 80.000 pesos, y se la devolvimos por improcedente. Y yo quiero que todo nuestro pueblo, nuestra gente entienda qué es en el interior ser sindicalista. Digo, a mí no solamente que se me llamó desde prostituta hasta comunista, que yo no sabía ni siquiera lo que quería decir la palabra, porque yo lo único que sabía que era una persona que trabajaba y era hija de gente laburante y que luchaban. Bueno, me decían de todo, saliendo a la calle, la parte más facha, la que estaba en contra de nuestra organización, nos hacía la vida imposible. Pero además hay que entender que la lucha de la mujer recién hoy, que estamos en el 2007, se está reconociendo algunos derechos. Hay que pensar qué significaba en el año 1961, hasta la década donde voy a ir presa, qué significaba ser del interior, ser militante y ser mujer. Era muy difícil, no solamente hacia afuera, también era difícil hacia adentro. Nosotros éramos sindicalista, luchadora, ama de casa y madre. Y qué difícil que era hacer esas 3 cosas. ¿Por qué? Los que teníamos hijos no solamente cumplíamos toda la tarea que se daba dentro del sindicato, que era una organización pobre, muy pobre, que por suerte siempre tuvimos la solidaridad de todas las organizaciones sindicales, con sus diferencias, pero sentíamos la solidaridad y eso nos permitió salir adelante. Nací en Bella Unión, habré vivido 5 años más o menos en Bella Unión, y ahí empezaron la marcha de los cañeros, y bueno, y ahí donde mis viejos participaban, que era Chela y Cholo, ellos pertenecían al sindicato UTA, un sindicato que lo llevamos muy adentro, por toda su lucha y sobre todo por Raúl, que lo queremos mucho. Y bueno, en esa etapa yo era una gurisita, ¿no? Lo que recuerdo de ahí era que a mi viejo 2x3 se lo llevaba a la policía, por la militancia. Y bueno, y otra cosa que me han contado es cuando mi vieja hablaba en los actos y eso. Bueno, y seguimos. Yo trabajé de chocolatero en Saint Hermano, estuve 2 veces en el banco de seguro por lesiones, quemaduras de pasta muy caliente, que si no había precaución te quemaba. En una de las oportunidades del alta, de la segunda vez que estuve en el banco de seguro, la empresa quiso dejarme afuera, destituirme, porque ya estaba ocupado mi lugar por el tiempo que había pasado en el banco de seguro. Había sido suplantado por otra persona.
El personal no permitió eso, separó la fábrica y volví al trabajo. Y ahí se consolidó el sindicato. Los cañaverales pagaban con bonos. ¿Qué eran los bonos? No son los tickets de alimentación que dan hoy. Los bonos era cualquier pedazo de papel de astraza a donde nosotros trabajábamos y eso era lo que se pagaba los compañeros. Y eso, vos entrabas adentro de lo que era el predio de una fábrica y no podías salir porque no había plata. Porque eso fuera de ahí, fuera de esas plantaciones, nadie te recibía porque era un papel que lo único que llevaba era la firma de quienes eran los dueños de ahí o los capataces. Entonces para afuera no servía. Y yo le voy a decir algo a toda mi gente. Hubo compañeros que para salir de ahí, de dentro de la explotación, se cortaron. Uno se cortó un dedo de un pie para que pudieran llevarse al hospital y poder escaparse. ¿Por qué? Ellos, ¿qué habían montado adentro? Tenían las aripucas, a donde vivían los compañeros. ¿Qué son las aripucas? Las aripucas son una choza donde se entra por un lado y se sale por el otro, a donde estaba muchas veces de las propias cañas desechables o de chirca y arriba de paja. Entonces ahí era donde vivían y tenían adentro la escuela donde ellos llevaban su gente de confianza, que era quien les enseñaba. Tenían sus cantinas a donde cada uno de nosotros para comprar teníamos que morir en sus manos porque no había otro lugar. Nosotros primero fuimos tratando de quemar etapas, eso tiene que quedar bien claro. Para llegar a la primera marcha, primero quemamos las etapas de ir hasta el patrón, de pedir los pagos, de todo. La primera marcha que se organiza con lo que no se resolvió desde Bella Unión, que es vivienda, ley de 8 horas, trabajo, salud, todos los temas que se venía planteando desde un principio y no se resuelve. En base a un estudio que se hace en Bella Unión de 30.000 hectáreas de los campos de Silva y Rosa, 30.000 hectáreas que no tenían nada, y era tierra productiva. Se hace todo un estudio, porque nada fue en el aire, para ver cómo se podía hacer cooperativa con todos los compañeros. Nosotros presentamos eso y tampoco se nos quiso dar, a pesar que el Instituto de Colonización de ese momento aprueba que las tierras eran aptas y que nosotros podíamos producirlas, no nos dieron. Salimos de Bella Unión, enseguida estaba el ejército esperándonos, en primer lugar para hacer todo un fichaje. Cada uno de nosotros teníamos que ir y dar los documentos que tenía, y muchos compañeros son indocumentados. En ese momento era común y corriente que la gente no tuviera documentos. Entonces, a esos compañeros trataban de separarlos para que no continuaran la marcha. Ya ahí se daba problema. Después de discusiones de vaya, venga y yo qué sé, y ministro de acá y ministro de allá y llamada de no sé cuánto, siempre terminaban largando los compañeros y nosotros continuábamos la marcha. Se pide solidaridad a todos los sindicatos, la cual nosotros la tuvimos, no solamente de sindicatos, sino que tuvimos siempre el apoyo permanente de lo que era la asociación de los estudiantes. La FEU siempre
fue no solamente que nos apoyaba, sino que siempre había delegado permanente con nosotros. Venimos con mucho sacrificio, porque se hacía parte a pie, parte en camiones, veníamos con niños, con las mujeres, con los compañeros. Llegamos a Montevideo y nadie conocía Montevideo, por supuesto, para nosotros todo era una novedad. Después de pedir las primeras reivindicaciones y no tener ninguna respuesta, porque la respuesta que tuvimos fue que nos cagaron a palo frente al palacio. Esta es la verdad de quienes pacíficamente pedimos las cosas y nos mataron a palo y salimos con varios compañeros heridos y compañeros baleados. Y otros compañeros presos. Ese era el recibimiento que nosotros teníamos desde parte del Estado. Hay que saber que el movimiento obrero uruguayo es un movimiento clasista, siempre se acostumbró a la unidad y a la lucha y tiene su historia. Aquí hay sindicatos que tienen 100 años de vida. 100 años, como el sindicato de la lana, como el sindicato de la aguja, como el sindicato del puerto. Hay trabajadores que ya vienen de generación en generación acostumbrados a la lucha y a la conciencia de clase. Sobre todo una clase obrera políticamente consciente de los momentos que vive el país y el mundo y un gran avance de unidad. El problema de la unidad es sagrado para todo el pueblo uruguayo. A nivel social, a nivel político, a nivel económico, existe el problema de la unidad. Y le respondimos como habíamos comprometido, que si se daba el golpe de la derecha, donde estaban vinculados los partidos tradicionales, vinculados todos a la gran banca internacional y al imperialismo norteamericano, interesados en no dejar avanzar la unidad de la clase obrera en América Latina y en el mundo, íbamos a responder de la misma manera que pensaban ellos que no lo íbamos a hacer. Más tarde, en el 68, vengo para Montevideo con mi hija y mi compañero y estoy militando ya en el MLN. En el 70 nos apresan en Pajas Blancas, caemos nosotros por primera vez. Ahí empecé a rodar, ahí fue realmente donde empecé a andar. Primero quedé con un tío, después mi tío no me podía tener por situaciones económicas, después él también cae preso y bueno, ahí me tuvo una familia, Azarela y Juancito Almirati. Después también hice un allanamiento, cayó preso él, a ella también la daban por acá y por allá, hasta que me tuvo Marcela Videgain, que fue la que hice mi escuela con ella, ¿no? También llevaron a su esposo preso, hicieron un allanamiento ahí. Te diré que ahí compartimos 3 días con la policía adentro, con el ejército, adentro de la casa. Y bueno, y son etapas que te van quedando grabadas en tu vida, ¿no? Que nadie me venga a decir que no torturaban. Por ahí en ese momento estaba el ejército que hacían la racia y en una de las racias nos llegan hasta ahí y me acuerdo que lo primero que hacen cuando saben quiénes somos es a mí me ponen desnuda en pleno día, estando todos los compañeros ya esposadas. En ese momento no me pusieron capucha, en el año 1970, a donde se supone que estábamos en plena democracia. Bueno, esa era también la democracia que vivíamos. Digo, llegaron y al saber quiénes éramos,
no nos trataron como ser humanos. Ya de entrada nos trataron como si nosotros fuéramos, no sé, de otro planeta, digo, tratándonos a las patadas, tratándonos de plantón, desnudos, los compañeros también. Y así vamos a parar en jefatura, ellos nos llevan para jefatura. Y bueno, y ahí lo que todos ustedes saben en el 70 lo que podía ser jefatura. Ya nosotros cuando llegamos ahí, los compañeros que nos apresaron, nos enteramos que está Raúl Sendí también preso ahí, y ellos bueno, hacen todos los juegos que hacen siempre, ¿no? De tratar de ensuciar y de meter contradicciones entre uno y otro. Toda esta historia que se quiere decir que empezó en el 73, mentira. Esto empezó muchísimo antes, con las medidas de seguridad, con las torturas que ya hacían, el no tenernos nosotros como ser humanos, sino que nos trataban como si nosotros fuéramos el bicho más grande, que no fuéramos uruguayos, que no sé. Se empezaban a organizar cada vez más y mejor los trabajadores en el Uruguay. Veníamos de organización en organización. Pero además ya había empezado a penetrar también las ideas políticas. Ya se venía un estado de conciencia que le permitía al pueblo uruguayo y a los trabajadores saber qué clase de política estaba imperando en el Uruguay desde principios del siglo, desde que se conoce la política en este Uruguay. Y por un lado venía avanzando el Frente Amplio con nuevas ideas, parte del pueblo venía avanzando con la formación de salirle al cruce con una organización política fuerte a los partidos llamados tradicionales, blanco y colorado, que eran los responsables del hambre, la miseria, de que no había fuerza capaz de hacerlos entender de que había que mejorar las condiciones de vida y de trabajo del pueblo uruguayo. Y por el otro lado avanzaba también la clase obrera, es decir, avanzaban las ideas políticas y avanzaban dentro del pueblo y avanzaban también las ideas de unidad del movimiento. Y eso había que salirle al frente. Y ese fue el origen de la dictadura. El origen de la dictadura era destrozar al movimiento obrero, destrozar a la CNT en 50 pedazos, como habían dicho, e impedir que se consolidara el Frente Amplio como partido político e ideológico, llamando a la clase obrera a la lucha. Me llevan para la cárcel de Cabildo, donde estoy por primera vez presa. Cuando yo llego, estaban las compañeras esperándome, cantando ahí, digo, yo no entendía nada, porque primero que yo nací, me crié afuera, al aire libre y todo, ¿no? Cuando vi esos muros, como que, digo, bueno, acá hay que acostumbrarse, hay que rehacer la cabeza, y ahí estuve con mis compañeras, más o menos un año estuve, que vaya casualidad que mi abogado era José Díaz, el ministro del Interior de hoy, y la otra abogada era Azucena Berruti. Ahí tuve más o menos un año hasta que se da la segunda fuga, porque yo en la primera fuga de las compañeras no estuve. La segunda fuga, y yo me fugo contra las compañeras. El 27 de junio del 73, día del golpe al Parlamento Nacional, la clase obrera respondió como habíamos tomado medidas nosotros 2 años antes, con los plenarios intersindicales en todo el país y con los plenarios y organizaciones sociales y democráticas en Montevideo, que si se producía el golpe antipopular y antiobrero, fascista, respondíamos inmediatamente con la ocupación de las fábricas. Cosa que se hizo, esa fue la huelga general que se produjo desde el 27
de junio de 1973, que duró 15 días. La resolución era ocupar el establecimiento y hacer de que la dictadura naciera ya herida, naciera con heridas muy profundas al chocar en la fábrica. Yo tenía que ir todas las mañanas temprano desde el Paso de la Arena a la CNT a tomar mi cargo ahí, y era un infierno aquello. Llegaba a las 3 de la mañana y a las 5 tenía que ir otra vez volver. Entonces le digo a los muchachos, ¿por qué no me dan para vivir? Es una pieza que está allá arriba. Tenía una pieza desocupada. Ah, fenómeno, Pedro. Sí, me vengo con la compañera. Y entonces me fui con la compañera. Y cuando llegó la dictadura, los únicos que habían adentro de la CNT, los únicos, eran yo y la compañera. Porque me habían pedido, Pepe de Lía y otros compañeros, si yo me podía quedar el 27 y el día del golpe. Porque la CNT estaba discutiendo la solución de la dictadura, es decir, discutiendo poder evitar el golpe. Acá estaba la CNT. ¿Qué hay acá ahora? Entonces, cuando más tarde el golpe estaba resuelto, los militares empezaron a ocupar todos los establecimientos, todos los sindicatos, y llegaron a la CNT. Y en la CNT habían adentro yo y mi compañera. Entraron ahí el comandante que dirigía la cosa como con 40 policías, soldados. ¿Y usted qué hace acá? ¿Yo qué hago acá? Yo soy el conserje de acá. Y ella es mi compañera. Yo hago de conserje de la CNT y ella es la limpiadora de acá. Quedaron pensando. Bueno, dice, ustedes van a quedar acá hasta que nosotros nos vayamos porque tenemos que retirar varias cosas. Bien, ¿usted me permite a la lista de lo que van a retirar? La pasé en la ofensiva, me permite la lista porque hay un dicho en el Uruguay que dice que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que la resista, ¿verdad? Bueno, ¿quién dice que esto puede durar 100 años? No creo. Y algún día, si yo vivo, y viven los compañeros de la CNT, voy a entregarle qué había y lo que hay ahora. Tendré que rendir cuenta, yo soy el conserje de acá. Bueno, estuvieron todo el día, sacaron 2 camiones de cosas, robaron 2 camiones de útiles, máquinas, de todo lo que pudieron robar. Pero yo tenía la lista que él previamente me había dado de lo que se iban a llevar. Y faltaban 2 máquinas, una de escribir y otra de mimeógrafo, que no estaban en la lista. Le digo, ¿me permite, oficial? Sí, hable, dije. Acá se han llevado 2 máquinas que no están en esta lista. ¿Y qué quiere? Dice, ¿quiere que ahora vayamos a buscar el camión? Ah, sí. Le reitero lo que le dije al principio, yo tendré que rendir cuenta. Algún día, si no me matan antes, tendré que rendir cuenta de lo que había y de lo que se llevaban. Le hice revolver los camiones y ya estaban las 2 máquinas. Las trajeron, las dejaron en el patio. Y cuando estaban para irse le digo, pero yo ahora quiero el documento. Un documento que diga que ustedes se llevaron en esta fecha y en este momento se llevan todo esto. Ah, pero yo no tengo autoridad para eso. Y bueno, pídalo. Andaba con el toqui-toqui ese ahí. Sí, pero tendré que llamar al jefe de policía. Bueno, muy bien. ¿Y dónde precisa? Ir a la azotea. Venga por acá. Lo llevo a la azotea. Y se comunica en clave, ¿no? En clave, con los puntos. Y le dijo que estaban en la CNT. Que cumpliendo la orden tal estaban en la CNT. Que el conserje de ahí le exigía una lista de todas las cosas. Dijo que no la podía dar la lista a él si no consultaba a algún abogado de la jefatura. Alguno de los abogados de la jefatura. Y bueno, que lo consulte, le dije. Entonces le pidió 15 minutos para responderle. Le autorizó que me diera la lista, me hiciera la lista de las cosas que se llevaban. Y me dice, pero ¿yo cómo hago la lista así? Si no tengo máquina de escribir. Ah, mire,
ordene usted que se bajen una de esas máquinas que se llevan, yo sé escribir y se lo hago yo, si estamos de acuerdo. Usted tiene la lista ahí, yo le pongo la fecha, la hago yo estoy acostumbrado a hacer. Y le hice yo la lista. Digo, no, no me la firma usted. Y me la firmó. Digo, pero para mejor, para usted y para mí algún día, vamos a cruzar enfrente al boliche de enfrente, que es un viejo amigo de acá de la CNT, que estaba todo el mundo afuera ahí, pues sabés lo que era, toda esa calle, habían cortado el tránsito en Colón y Buenos Aires. Vos sabés que el gallego firmó la nota y me dieron el documento ese. Con ese documento nosotros, cuando yo salí de la cárcel, ese documento fue presentado a la justicia para recuperar algo. No se recuperó nada. No vas a ver qué hicieron con los muebles, con todo. Pero no se recuperó nada. Pero este es lo glorioso. Y yo estaba adentro. Estaba adentro de la CNT. Se hizo el operativo, cerraron. Llegó el comisario, habló conmigo, me dijo, ¿y esta señora? Es mi señora. Ustedes viven acá, sí. Bueno, ustedes se quedan acá. Por ahora, usted se queda. Ahora, cualquier novedad, yo les voy a avisar. Pero acá no entra ni sale nadie, nada más que ustedes. Yo le voy a dar una orden para que su señora o usted salgan a comprar las cosas. Digo, claro, todavía no se ha inventado hacer vivir al hombre sin comer. Me vengo para Montevideo y integro la organización, el MLN, que es por la cual yo caigo. La primera vez voy a Cabildo, me fugo antes de cuando me niegan la libertad, y ahí me vengo para el interior. Estamos en Paso de los Toros, una ciudad de 10.000 habitantes. Mi papá era un funcionario del ferrocarril, de AFE. Esta casa era una casa que AFE disponía para algunos jerarcas del organismo. Bueno, por consecuencia nos trasladamos de Paysandú por el año 64 a la misma. Y bueno, de alguna manera en la adolescencia uno dio sus primeros pasos como militante estudiantil, dentro de algunas filas de algún grupo de izquierda, hasta que de alguna manera u otra se dio una coyuntura histórica muy especial en esos años, en la cual el Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaros, había interrumpido en el interior del país, y bueno, no estábamos ajenos a eso. Aquí en esta casa conocí los primeros clandestinos, específicamente a Chela Fontora. ...35 años atrás tenía otro contexto, otro hábitat natural, pero más o menos se mantiene lo esencial. Esta casa estaba vigilada, es decir, que había que andar realmente con mucho tino con los movimientos que hacía la organización. Es decir, improvistamente se hacían allanamientos. Los allanamientos, bueno, consistían en rodear la manzana y específicamente venían los militares, irrumpían, es decir, en aquella época ya no se usaban las órdenes de cateo, las órdenes para el allanamiento, se rompían en el domicilio, entraban, y nosotros en pocos minutos teníamos que resolver la situación, sobre todo con los compañeros clandestinos y específicamente con Chela, que era la que permanentemente ella estaba acá. Entonces la bajábamos por un hueco que teníamos sobre otra habitación. Se había hecho una especie de salida de emergencia que venía de la casa donde generalmente la familia vivía, y se llevaba al cubil para enterrarla a la compañera. Estas paredes son de piedra, todo lo que se ve acá es piedra, ¿tá? Se simulaba una puerta de piedra que encastraba, eso era la entrada del berretín. Ahí donde estaban escondidos los clandestinos, sobre todo Chela, que era la que más permanecía acá. Ya había armas además ahí atrás, ¿no? Y parecía que eso era ciego, que no había nada, ¿tá? Había un sistema mecánico, ¿tá? Que se manejaba de un lugar de la casa, ¿tá? A través de engranajes, de cadenas, de rieles, ¿viste? Que se abría esa puerta. Es decir, cuando ya el compañero clandestino bajaba a este sector de la casa, ¿tá? Eso se abría y el mismo compañero que entraba después lo cerraba. Y eso quedaba herméticamente, entonces tú lo que veías era una pared lisa. Pero además, como estas paredes tienen 60-70 centímetros de ancho, el ejército venía con detectores de metal, justamente para detectar elementos extraños detrás de las paredes,
no podía, no pasaba nada, no había ningún indicio de nada. Lo demás hubiera sido tremendo si el ejército hubiera descubierto eso con compañeros o alguna compañera adentro, porque se hubiera armado una balacera realmente, digo, porque había armas, los compañeros están armados, el ejército, digo, estaba dispuesto a todo, le digo. Chela estaba ahí adentro en una circunstancia, dejaron efectivos militares acá abajo, porque ellos tenían indicio de algo, sí, pero no tenían el dato justo, ¿tá? Y con detectores, vieron todo, trataron de, no sé, dieron vuelta esto, piedrita por piedrita, y no lo descubrieron. Cuando llegaron, ya Chela no estaba más, no había más nada ahí adentro, estaba vacío. Inclusive tenía un sistema de respiración, creo, ¿no, Chela? Que por lo menos para tiempo extensivo. Digo, tampoco era muy cómodo estar ahí adentro, porque el que estaba ahí adentro no sabía nada de lo que pasaba afuera. Digo, porque se corría con el riesgo de que los que estuviéramos afuera fuéramos todos presos. Pero y el que estaba ahí adentro, al no saber qué pasaba, tenía que comerse igual, 24, 48, 72, una semana ahí adentro. Y a veces sin tiempo de prevenir nada, porque esto era cuestión de minutos. Cuando aparecían los militares era bajar por aquella habitación y enterrarse. Digo, entonces es una situación muy extrema, que siempre hablábamos que por suerte no lo descubrieron en situaciones que uno estaba ahí adentro. Me hubieran matado. Sí, digo, y hubiera muerto algún otro también. Claro, digo, era toda una situación, o nosotros que estábamos en el medio también, digo, era todo un tema muy especial. Digo, el ejército sabía que había un clandestino acá porque ya estaba, pero no sabía en qué condiciones y qué características ni cómo. Ese era el tema. Digo, ahí fue cuando Chela se tuvo que enterrar, y bueno, le ganamos a batalla, se la ganamos. Sí. Perdimos la guerra, perdimos la guerra, pero le ganamos a batalla. Sí. Digo, porque no pudieron estar con el. Sí. Y hubiera sido trágico, si hubieran descubierto eso, hubiera sido trágico. Y además yo creo que digo, la estadía acá, que fue fue 72 horas o menos, adentro de ahí. Fue muy difícil porque cuando nosotros salí de acá, antes de que me llevaran ya para Durazno, que es donde me van a agarrar, viene un compañero torturado muy mal. Nosotros ahí ya vemos cuál es la situación que están viviendo los compañeros. Ese compañero que viene acá muy mal, torturado al máximo, ya nos dio la idea de lo que pasaba con todo el resto de los compañeros. Y eso fue muy duro para todos nosotros, para los mellizos que José y Luis, y para el resto de los que vivíamos, estábamos acá. Y por eso más se apuró en sacarnos. El berretín lo desarmamos en abril, mayo del año 72. A Chela la sacamos abril, mayo, la sacamos de acá para Durazno. A mí me apresan en Durazno con otros compañeros. Nos detiene el jefe, que era Cruchet. En el momento que nos agarra, ahí mismo ya nos desmaya. A mí me desmayan con una patada con las botas en la nuca. Me despierto yendo ya en un camión donde vamos todos tirados, todos los compañeros, dentro del camión. Cuando llegamos a la ciudad de Durazno, nos llevan al cuartel. Ahí en el cuartel ya nos pasan a los oficiales, donde algunos de ellos me acuerdo, como Sarabia. Ahí fue uno de los lugares de mayor tortura. Yo me acuerdo que en el momento del diálogo famoso que se dio en el 73, nos sacaron para dialogar en plena tortura, y más de uno de los que estábamos ahí les dijimos que nosotros en esas condiciones no dialogábamos. Un día me tiran para adentro de un pozo, que más tarde me voy a enterar que es un aljibe. Cuando me tiran ahí adentro yo pienso que me van a tapar de tierra, porque como ellos decían, a cada rato en las torturas nos decían que podían hacer lo que querían con nosotros, y así lo era. Y pensé que
el hecho de haberme tirado ahí adentro iba a pasar de que me iban a tirar que de arriba y que yo iba a desaparecer. Bueno, con este papelito, usted o su señora pueden salir, pero nada más que a eso, salir, comprar las cosas y volver. No se metan en nada. Y me dice a mí, ahí a la vuelta hay una fábrica de chocolate que está ocupada desde anoche. Está ocupada desde anoche. Que no venga ninguno acá, y usted no le informe de nada a nadie, porque si no la va a quedar a usted. Y yo, no, yo qué sé, a mí no me diga nada de eso, yo no estoy en eso, yo soy el conserje de acá. Y mi señora es la legisladora de acá. Ah, y dejó 2 milicos adentro. Dejó 2 milicos de la seccional primera, que lo reemplazaban todos los días. Vos sabés que quedé yo con mi compañera y estábamos en la cocina comentando. Los 2 milicos ahí no le iban ni le venía nada, ellos tomaban mate. Y sale la primer cadena. Informe de la cadena de las fuerzas conjuntas del gobierno, dijeron. Vamos a dar la lista de requeridos que se andan buscando. Pedimos a la población su denuncia. Quien no haga eso y lo esconda, y también, sí, fue terrible, fue terrible. Y entre la lista estaba yo. Cuando llegó, dice, Servando Pedro Aldrovandi Castillo, es secretario del Interior, ya no era más, es secretario del Interior de la SNT, último domicilio conocido, Buenos Aires 344. Era el local de la SNT. Digo, bueno. No te pongas violenta, tranquilo, vamos a ver si viene. Me estaban dando el domicilio. Llegó la otra cadena de madrugada, no vinieron la primera. Y dice, ¿y qué estará pasando? Dice, están dando tu nombre y el domicilio y te tienen acá y no te vienen a buscar. Pasó, y llegó el otro día, a las 6 de la tarde pasa el sargento, viene el comisario. Todas las tardes venía en una camioneta y me decía, ya me decía don Pedro. Don Pedro, dice, ¿todo tranquilo? Sí, todo tranquilo. Bueno, le han dicho que no se metan nada y no dejen entrar a nadie acá que no están autorizados, porque la van a quedar. ¿Vos sabés lo que es estar 14 días adentro? Y no me fueron a buscar. Uno de los lugares donde vengo es acá, a donde estamos, Paso Los Toros, con la cárcel que tenemos enfrente. Primero recorrí todos los cuarteles a donde ellos se le antojaron llevarme. Estando acá en Paso Los Toros, el Jepe Rodríguez, Pomoli, Naranja, todos estos pasamos por todas las manos de ellos, por la tortura. Un día me llevaron a la orilla del Río Negro y vendada. Yo sentía que pisaban el agua, ¿no? Ahí, entonces me dijeron, bueno, que me habían llevado ahí, que si yo no hablaba me iban a poner una piedra en el cuello, como habían hecho con otros, y me hacían desaparecer. Y bueno, la respuesta es una sola, digo, habíamos pasado tanta cosa que ya eso no era absolutamente nada. Habíamos pasado por violaciones en Durazno, en el cuartel de Durazno. Forman a todos los soldados y dicen que nos pueden violar. Yo estoy ahí y los soldados se niegan. Tienen un gran problema interno porque para ellos es haber desobedecido una orden y los soldados le contestan que son hijos de una mujer y que no nos van a violar. Eso no significó que nos violaran los de jefatura y otros. Y fue muy duro todos esos momentos. La noche del golpe
se ocupó todo lo que había que ocupar. Se ocuparon los ómnibus, los tranvías, las fábricas, los cafés, todo amaneció ocupado. Es decir, toda la gente se volcó al lugar que se había previsto, a ocupar los lugares de trabajo e impedir que entraran las Fuerzas Armadas ahí adentro, rompieran todo y causaran una situación de incertidumbre en el pueblo uruguayo. Fue al revés porque ellos salieron un poco mal parados de la primera noche, porque el pueblo no aflojó. Tuvimos 14 días y 14 noches ocupando las fábricas, hasta que la CNT resolvió que se había cumplido con lo previsto y se desocupó. Las fábricas fueron desocupadas por orden de la CNT, que consideró que a los 14 días no había por qué seguir adelante. Pero el golpe que le dimos al golpe fascista fue un hecho histórico. Entonces, empezaron los sufrimientos, empezaron a caer cantidad de dirigentes requeridos, los buscaban por todos lados, allanaban las casas, destrozaban las casas, destrozaban todo lo que podían destrozar y causó un gran golpe. Pero la clandestinidad fue muy grande. Todo un pueblo se puede decir que pasó a la clandestinidad, pero en la lucha no había ningún militante sindical que no estuviera en la clandestinidad y que si lo estaba no le impedía hacer sus conversaciones, sus reuniones con quien fuera y en los determinados lugares. Yo me quedé en la CNT 14 días requerido y no me van a buscar, y entonces antes que fueran a buscarme ahí, que se dieran cuenta que estaban cometiendo un error gravísimo, me andaban buscando. Uno de los principales dirigentes de la CNT tenían todos los detalles que estaba viviendo allí. Y el comisario que iba toda la tarde y me saludaba, está tranquilo todo, me decía. Es una cosa incomprensible, es una cosa, nunca se vio esto. Yo califiqué eso como una falla de la dictadura. A los 14 días me fui, pasé a la clandestinidad y anduve 3 años. Estuve desde el 70 y fue el 27 de junio del 73 fue la dictadura. Bueno, y yo pasé hasta el 7 de mayo de 1977 en la clandestinidad, que fue cuando caí. 4 años, pero no 4 años panza arriba, 4 años caminando, reuniéndome con la gente, pasando las mil y una noches. ¿Te das cuenta? Estando en la clandestinidad, viajé para todos lados. Pero hay que estar en la clandestinidad, hay que hacer esa experiencia. Me agarraron tontamente. Yo iba por la calle Uruguay para abajo, y al llegar a Rondó, voy a cruzar Rondó, yo iba para allá, para el resto de la ciudad, y venía de allá para acá, y se enfrenta conmigo un compañero, que nos conocimos inmediatamente, en la mitad de la calzada, en la mitad de la calle, y me dice: Pedro, quiero hablar contigo. Entonces, yo giré y le digo: métete en el café ese. Él pidió un café y yo pedí un cortadito. Lo ponen en la mesa y entran sorpresivamente 2 tipos, pistola en mano. No se muevan. Y bueno, pasó lo que pasó, lo que tenía que pasar. Hay cosas que no pueden dejar de pasar, lo que ya está convenido que va a pasar. Lo venían siguiendo a él. Y por yo juntarme con él la quedé. Yo cometí un grave error. No tenía que haberle dado bola. A punta de revólver nos sacaron para afuera, nos subieron en un jeep. Pues no veía nada, estábamos con la capucha. Digo, esto va para la inteligencia de enlace allá abajo, en Río Negro y Maldonado. Ahí están los servicios de inteligencia. Y ahí pasé 5 días y 5 noches.
sentado en sillas como esta, esposado acá y acá. Cada vez que tenía que ir al baño, venía el policía que tenía de guardia por ahí cerca mía, que andaba rondando porque solo no nos dejaban, y le decía, quiero ir al baño. Pero mira vos, ¿qué va a hacer al baño? Porque dependía de lo que hacía sacarme de la silla. Si yo iba a hacer las dos necesidades fisiológicas, la de orinar y la de ir, vamos a hablar aquí entre nosotros, y la de ir a cagar, entonces te sacaban las dos. Si vas a orinar solo, entonces tenías que llevar caminando hasta el baño la silla prendida de la muñeca del brazo que te lo dejaban colgando, prendida, y entonces orinar ahí. Si en los dos, entonces te dejaban la silla, el policía te llevaba del brazo al baño y te sentabas en el baño. Pero si hacías una sola, si ibas a orinar sola, por ejemplo, esto nadie lo cuenta. Era una de las torturas que psicológicamente te hacían. Me llevaron a Salto y me dieron una carta que se la tenía que dar al jefe de Salto cuando llegaba. Ahí en la carta iba la enfermedad mía. Ahí le contaba la enfermedad que yo tenía. Es decir, que me habían examinado, que era hemipléjico, que estaba con la secuela de la hemiplegia. Entonces llegamos allá, los milicos estaban en la puerta del cuartel con un tanque lleno, una fogata calentando agua y parecía que había un asado y estaban todos. Nos bajamos y ya nos recibieron una patada en el culo, pero una patada de esas que nos bajaron de ahí, nos metieron en una posilga arriba, donde estaban trapos viejos, ponchos viejos, corrían las ratas por ahí, un lugar donde estaba todo lo podrido del cuartel, estaba ahí nos metieron. Y nos dijeron, arréglesen ahí como pueden. Tuvimos que arrancar cosas del suelo que había, poncho y eso, y nos tiramos en el suelo a dormir, a descansar un poco. Por la mitad de la noche, un soldado dice, arriba que está el médico. El médico del cuartel, en la madrugada. ¿Cómo están viviendo? ¿Cómo están pasando? Hubieron médicos que la pagaron, ¿no? Bueno, ¿necesitan algo? Y resulta que allí era cualquier cosa eso de arriba. Tenías ganas de orinar y no. Había un tipo, un policía, un soldado, que había que pedirle permiso a él. Y a veces estaba dormido y dije, no hay nada para orinar acá. Y dice, precisan algo para orinar. ¿Qué nos mandan? Una botella de esa de Coca-Cola. Fíjate vos, para los dos, una botellita de esa de Coca-Cola para orinar ahí. Porque si no teníamos que orinar ahí, arriba de toda esa posilga que estaba ahí, toda esa porquería. El hombre tiene sus necesidades fisiológicas y las pedimos. Pero fíjate qué trato, ¿no? Y al otro día comenzaron los interrogatorios. ¿Qué hacíamos? ¿Qué no hacíamos? Pero eso era fácil eludirlo. Le decíamos lo que queríamos nosotros. Había que aguantarse porque cuando no se tragaba una cosa te levantaban en la pata una trompada, ¿no? Bueno. Una de las cosas es cuando uno va preso en esas condiciones que se está encapuchado, que se está maniatado, la inestabilidad que se vive, uno deja, a veces el cuerpo parece que no es de uno, que no pertenece a lo que nosotros nos reconocemos. Ese cuerpo que era mío pasó a ser otra cosa, como que yo fuera diferente. Y pienso que a la mayoría de los compañeros le habrá pasado eso, porque ningún ser humano está acostumbrado a andar encapuchado y por abajo de la capucha nos ponían venda y además de eso permanentemente esposados o atados. Y ahí en Durazno fue muy duro. En todos los cuarteles fue duro, pero ahí fue el lugar a donde yo caí
creo que era la única clandestina del lugar, entonces ellos tenían como la peligrosa, porque así nos definieron hasta el último día que salimos, las buenas y las malas, cuando nosotros entre los compañeros todos somos iguales, porque todos estábamos luchando por algo. En el penal de Libertad ya los habían sacado a todos, de todos los cuarteles, porque empezó a venir la Comisión de los Derechos Humanos. La gente de acá se había movido de todos lados y vino 2 veces, 2 o 3 veces vinieron a revisar y a observar y a interrogar a los presos qué nos hacían. Y entonces al final llegaron a la conclusión que era un matadero los cuarteles y dieron la orden que tenían que sacar a los presos de los cuarteles y pasarlos todos a la cárcel, a los penales. Entonces cerraron el cuartel y nos trajeron para el penal de San José. Después de 1 año, yo estuve 1 año allá en el cuartel. Y de todos los cuarteles nos empezamos a encontrar todos los presos, que no sabíamos dónde andábamos cada uno, cuando nos encontramos todos en ese penal que eran 1200 presos. Llego allá, voy a la jefatura de policía de Salto, me dicen, no, acá no hay nadie preso político, acá no hay nadie. Dice, vaya al cuartel. Bueno, me tomé un ómnibus al cuartel y cuando llegué presenté la cédula, me hicieron pasar y entré en un despacho de un superior militar y me atendió muy bien. Él estaba uniformado, muy amablemente, me hablaba, me hizo hablar a mí, pero en ese interín ellos jugaron con mi cédula. Entonces, estuve alrededor de 1 hora y media, 2, ahí adentro. Que vamos a ver si lo puede ver, que esto yo voy a hablar con un soldado, con esto, con el otro. Después me vengo a enterar con el tiempo que a mi papá lo estuvieron torturando mientras yo estaba ahí abajo con mi cédula. Le decían que ellos me tenían ahí y que si él no hablaba me iban a hacer daño a mí. Me quería involucrar en cantidad de cosas que yo ni sabía, porque las que yo sabía yo se las daba vuelta, pero en cosas que yo no sabía. Digo, usted me está interrogando sobre cosas que yo nunca hice, que yo no puedo responder porque no las conozco. Y de repente me tapó de un piñazo un ojo, me rompió todo esto. Y saltó la sangre para la ropa que yo tenía. A los 15 días iba Teresita o mi compañera, mi señora, a visitarme al hotel de Salto. Y se traía la ropa sucia para lavarla acá y después la llevaba en la próxima visita. Entonces le dije, mira que llevas ahí una camisa con sangre, no te preocupes, no pasó nada. Digo, pero esa camisa con sangre, paseala por todo el barrio de Paso de la Arena. Seguí yendo todas las semanas y una semana me dicen, bueno, lo único que tenemos para darle es una ropa de su padre. Me dieron la ropa, vine a Montevideo y cuando veo la ropa, bueno, mi mamá 12 baldes de agua usó para sacarle la sangre. Lo había en ese momento, lo habían golpeado mucho en los oídos, en la cabeza. Y bueno, después, una de las vueltas que fui, me dice, bueno, hoy es el día, hoy va a ver a su padre. Entonces le dije sí, después de todo lo que le hicieron, le digo, porque la ropa que me llevé la semana pasada estaba toda ensangrentada. Entonces me dijo, tú sos igual que tu padre. Dice que yo era
que era querellante. Entonces yo le dije, mire que las ideas no se matan a golpes, le dije, porque a mi padre no se las van a cambiar. Entonces me dice, él siempre era la misma persona que me atendía. Me dice, igual que tu padre, que dices que las ideas no se van a matar. Y bueno, ese día lo pude ver a mi padre. Y yo iba con mi hijo, con Alejandro, que tenía 6 años. Y fui con mi vieja, fuimos a verlo, porque lo único que se podía ver era la salida, porque estaba todo incomunicado. Y ahí lo sacaron con 2 o 3 más, que ya los metieron ahí en una chanchita y fue para Salto, que después ahí estuvo un tiempo también incomunicado hasta que mi madre logró verlo. Yo ya lo dejé de ver hasta, no sé, por lo menos el 76, 75, 76, que ahí arrancamos para Libertad, que autorizaron la visita mía, que yo era nieto, ¿no? Porque eran en principio hijos directos, ¿no? Y bueno, después me autorizaron y bueno, allá lo estaba un ratito con él ahí, en el paseo que hacía, que cuando llovía era interno, era tipo un galpón cerrado. Y bueno, estabas ahí con el abuelo, rodeado de armas y gente mirándote, y bueno, era un poco bravo eso. Y claro, yo ahí me encontraba con un sitio que para mí era demasiado violento, ya desde la entrada de las puertas de metal automáticas, a pasar por revisaciones, a de repente estar como pasó alguna vez y que no permitieran la visita y tener que volver para atrás con mi abuela, que en aquel momento arrancábamos a la noche, eran las 5 de la mañana, que a las 6 pasaba el ómnibus que iba a Libertad, que claro que hice muchos amiguitos porque en aquel momento iban varios niños también a verlo y ya nos íbamos conectando y conociendo, ¿no? Pero bueno, es un recuerdo un poco violento eso, verlos todos de grises. La historia esa gris para un niño es bastante fuerte, ¿viste? Rodeado de militares con armas, es un poco violento. Siempre decimos que fue una cárcel aislada, porque la mayoría de los familiares nuestros no tenían plata para viajar de distintos departamentos del interior para venir hasta acá. Y por otro lado, muchas veces ese familiar llegaba acá y cuando llegaba tampoco tenían visita. Mi hija, que en ese momento era chica, se recorrió todos los campos de concentración, los 13 años de corrido que nosotros estuvimos presos. Iba de Paso Los Toros primero, después Punta de Rieles, al penal de Libertad a ver al padre. Y muchas veces sufriendo los manoseos que hasta el día de hoy nos vamos enterando los familiares, porque eso cuesta decirlo, nos vamos enterando las cosas que pasaron, las cosas que vivieron, las amenazas. Mi papá estaba en Punta Carretas y mi mamá estaba en el Cabildo. Y bueno, a mi papá lo que recuerdo cuando lo iba a ver era que había muchos presos, de un lado y del otro. De un lado eran los comunes y del otro lado eran los presos políticos. Sé que podíamos entrar, estar con ellos, jugábamos, yo qué sé. Viví ese año, que fue un año que estuve con ellos, con él ahí, que lo iba a ver. Bueno, era diferente a lo que fue después, ¿no? Lo mismo con mamá, yo entraba al Cabildo, estaba con todas las compañeras, pasaba el día, jugaba con ella, un montón de cosas hacíamos ahí adentro. Y bueno, hasta que después ellos se fugaron de la cárcel, mi viejo de Punta Carretas y mi madre del Cabildo. Al año allá, todavía estaba en el cuartel de Salto yo, y viene y me avisan que me tenían que ir a bañar rápidamente y a cambiarme de mameluco, que venía para Montevideo. Le digo, ¿qué putada será esto, ir a Montevideo después de un año? Dice, sí, porque tiene que tomar el tren que viene de muy lejos, el nocturno,
que pasa para Montevideo. Tenía que ir a la estación de Salto, me iban a llevar los milicos a la estación de Salto, tomar el ferrocarril, que estaba todavía en esa época, para venir a Montevideo. Digo, bueno, la noche anterior me afeité, pues eran delicados, eran muy pulcros, así. Cuando un preso tenía que salir al juzgado, que los llamaban los superiores para ir a determinado lugar afuera del penal, entonces te hacían afeitar, te hacían lustrar bien, como que allí no pasa nada. Allí no hay tortura, allí no hay malestar, no hay nada, están limpitos, están bien afeitaditos, entonces, bueno. Entonces me afeité, me bañé y puse para cuando me levantaba. Y el compañero de celda se encargó de llamarme por sí mismo. A las 3 de la mañana me iban a venir a buscar para llevarme en la camioneta a la estación de Salto. Llegué a la estación de Salto, llegó el tren, me embarcaron. Hicimos un viaje, ¿sabes lo que venir en ferrocarril de Salto? Acá, ¿no? 400 kilómetros. ¡Fua! Y 2 milicos atrás. Con 2 milicos. Y yo esposado. Entonces le digo a los milicos, digo, ¿qué historia es esta? Un ciudadano como cualquier otra, como vos, yo los tuteaba, como vos, tener que venir esposado en el ferrocarril que va lleno de gente y ¿a quién me habrá matado? ¿A quién me habrá robado? ¿Qué de clase de delincuente será él? Y soy un preso político. Y sí, yo comprendo, nosotros comprendemos, pero Pedro, tenemos que comprender. Nosotros, me decía Pedro ya, me conocían de allá del cuartel. Dice, ¿y dónde vamos? Dice, ¿a dónde te llevamos? Te llevamos al juez, te van a fijar la condena, la pena. Te decían venir a Montevideo a hacerte firmar, no te comunicaban allá, ¿te das cuenta? Digo, bueno, después de todo es un viaje, después de un año que no salgo, está bien, lo que es malo, lo bravo es venir esposado, digo yo que. Entonces uno de ellos me sacó una esposa, me aflojó la esposa. Entonces llegamos ahí a la estación, ahí había todo un dispositivo para cargar a 2 presos. Yo me reía, ¿no? Nos cargaron ahí y nos llevaron al cuartel el 13, el infierno, que le decían en el infierno. Ahí nos descargaron, nos hicieron bañar, nos dieron de comer y que había que esperar ahí en una celda, en el cuartel, hasta el otro día que nos iban a traer al juzgado militar. Todos los compañeros que estuvieron conmigo, que perdieron el equilibrio mental, siempre estuvieron del lado nuestro, no del lado de los milicos. Y eso a ellos era una cosa que no podían aceptar, que en el momento más difícil igual ese compañero estaba defendiendo sus ideales o estaba defendiendo a sus compañeros. Preso o arrestado, no, preso. 238. Entonces, pues, no te fijaban, no te daban el nombre. Y digo yo, presente. Entonces, abre un libro y dice, ha sido procesado a una condena de 9 años por atentado a la Constitución de la República. Así, chao. 9 años, atentado a la Constitución de la República. Y al final dice, ¿tiene algo que opinar? Te daban esa opción, ¿no? Levanto la mano y digo, sí, tengo algo que objetar. Hable. Yo quisiera saber a qué constitución, cuál fue la constitución que yo violé. Y todos se miraron y dice ella, ¿va a ignorar la Constitución de la República usted? Le digo, no le ignoro, pero quizás lo que usted no sabe es que esa Constitución, desde el 27 de junio del 73, no existe más, porque los gobernantes que vinieron la arrollaron y la tiraron a la papelera. Yo fui detenido el 7 de mayo de 1977, hacía 4 años que ya estaba violada la Constitución. Entonces, ¿a qué Constitución se refiere usted? ¿A una Constitución que ya había sido violada, que no existía más?
Y le dice el actuario, le dice al soldado, lléveselo. Al otro día salimos para Salta otra vez. Y a la semana sí me mandan a buscar del locutorio. Que tenían que darme una noticia. Entonces me hacen poner el mameluco otra vez, vestirme y voy al locutorio del cuartel. Y me comunican que había sido procesado a 11 años. Yo me reía. 2 años más por el enfrentamiento que tuve con la cosa, ¿no? Una vez, estando yo ya procesada, según los procesos de ellos, ¿no? Porque nunca entendí cómo era, porque según ellos yo pasé por varios procesos, no. Digo, Ledesma me dio un proceso, después me dieron otro, el oficial del cuartel, todos me daban procesos. Al final terminé en el tribunal, fuga, atentado, secuestro, todo lo que se le antojaron poner, todo. Lo que venía bien poner pusieron. Me habían dado 23 años y de 5 a 8 de seguridad, 31 años. ¿Tuviste? 14 años en total. Los llevaban a los cuarteles, porque ahí torturaban a la gente, en las cárceles no. Acá en San José no torturaron. Es posible que hayan torturado a algunos de los compañeros Tupamaro, que fueron los primeros que inauguraron. Los que inauguraron el penal ahí, fueron los compañeros. Que inclusive me dijeron a mí, no sé si eso fue cierto o no fue cierto, pero yo creo que sí, porque todos lo ratificaron eso. Que los bajaban en un helicóptero y los tiraban al suelo. Porque la peor tortura que viví es haber visto cómo torturaba a otro compañero y cómo sufría el otro compañero. Para mí fue lo más doloroso en la vida. En el año 83 se hace la gran concentración en el Obelisco, reclamando la libertad de los presos políticos, el retorno a la democracia. Parece que no, pero eso influye. Si tendrá importancia eso, esa masa enorme de pueblo y los presos adentro firmes, recibiendo garrotes y injusticia de todo tipo, pero mientras que estuviéramos vivos la consigna era mantenernos unidos y luchando por la libertad. Eso se llevó a cabo un domingo y las visitas no comenzaban en el penal hasta el lunes o martes. Entonces, por lo tanto, obviamente todos teníamos una gran incertidumbre, cómo se había desarrollado, qué había pasado, cuál había sido la concurrencia. Estábamos ahí tomando mate una mañana y entra el sargento. Buen día. Entonces nosotros nos paramos, el reglamento era pararse cuando entraba un oficial así, pararse con las manos atrás, durito y las manos atrás. Y no conversar si no te conversaban, si no te hablaban. Pedro, con total desparpajo, le preguntó, ¿fue grande lo de ayer? Pasé yo a la ofensiva, no Grisoni no estaba ahí. Y el oficial, que es un oficial joven, correcto. Ah, usted me habla del acto ese que hubo anoche. Le dijo algo así, no puedo emitir opiniones sobre esos acontecimientos. Y se fue de la celda. Inmediatamente, la conclusión de Pedro fue, debe haber sido algo monstruoso por la cantidad de gente, dice. Porque si hubiera sido muy poquito, me lo habría dicho. Al no decírmelo, debe haber sido algo apabullante. Le ganamos por nocaut, nos costó 11 años. La dictadura hay que saber que duró 11 años. Y fue una dictadura cívico-militar, cosa que no se dice, porque ahí estuvieron los civiles también. El parlamento de la dictadura funcionó con militares y con civiles. Nosotros somos partidarios de hacer los cambios por las vías menos dolorosas del pueblo. No vamos a llevar al pueblo a una guerra civil entre nosotros, a sacar del poder a los malos. ¿Por qué nos tenemos que matar entre nosotros? Entonces, y estas cosas, había conciencia entre los presos políticos. En el recreo dejábamos de jugar al básquetbol, de jugar al fútbol, de hacer las caminatas, nos sentábamos, éramos dueños. Lo que no podíamos hablar de cualquier cosa, pero ya ellos ya sabían. Donde habían 4 o 5 grupos de presos, sentados todos en la cancha de fútbol,
¿De qué estábamos conversando? Estábamos haciendo reuniones políticas. Yo soy un marxista-leninista. Yo estuve 4 veces en la Unión Soviética y vi cosas positivas y cosas negativas, pero más positivas que negativas. Pero no puedo decir que fue un régimen peor que el régimen capitalista que había, que el régimen de los zares. No, ¿por qué? Es igual que acá. Está bien, nuestro pueblo es un pueblo muy inteligente, muy capaz y que sigue siendo así. Y dialécticamente es muy convincente. Pero las libertades sindicales, las libertades gremiales, no hacemos ninguna concesión de principio con el patrón, con el gobierno. No, nos mantenemos firmes. Vamos a tratar de sacársela a través de la dialéctica, con razones, con conversaciones, con palabras, pero con una dialéctica convincente. No hay cosas que no se pueda resolver conversando. Uno se pregunta cuál es la suerte de cada uno o cuál es el destino, si es que existe. Yo no lo creo que el destino lo hacemos nosotros, pero uno se tiene que preguntar por qué hoy vivimos unos y otros compañeros están muertos o están desaparecidos, porque todos pasamos por lo mismo, todos los compañeros pasamos por lo mismo. Quizás uno haya sido un tiempo más largo y otro un tiempo más corto, pero todos los compañeros hemos pasado por lo mismo. Salimos unos cuantos, estaban los familiares en la puerta del penal, pero sobre todo no tanto en la puerta adentro, sino en la radial. ¿Vos viste que hay un camino? ¿Vos fuiste al penal? Entonces la gente estaban acá, en la ruta. En Libertad nunca trabajaron tanto los cafés de Libertad y los boliches y todas esas bodegas por ahí. Porque la gente iba desde la mañana a esperar a sus presos, porque no sabían a qué hora lo iban a largar. Cuando yo llegué al Paso de la Arena, yo vivía en el Paso de la Arena, sabían ya que mi gente me había ido a buscar. Yo estaba a la mitad del Paso de la Arena, ahí a la entrada, al lado del Ombú, en la ruta de Luis Valleverre, y la calle 2, pasando Tonkinson por Luis Valleverre. Ahí estaba toda la gente esperando. Fue un día glorioso para todos. Quiero agradecer a haberme dado esta posibilidad de plantear todo esto. Hoy ellos mismos han admitido la tortura, han admitido los secuestros, han admitido el traslado de niños inocentes, han admitido muchísimas cosas que en el momento que nosotros salimos, solamente los núcleos más cercanos se nos creía y no tuvimos prensa, no tuvimos a nadie que nos diera en aquel momento que nosotros pudiéramos decir todo, salvo muy pocos compañeros que nos apoyaron. Si no hay organización, si no hay lucha, si no hay comprensión de los momentos históricos que estamos viviendo, entonces vamos a tener dificultades para salir, porque persiste una oposición que es dirigida, orientada por los mismos elementos sociales, políticos y económicos que han estado gobernando más de un siglo en este país. Y hemos visto cómo quedó el país, un país súper rico. No puede pasar hambre, miseria, desocupación, no puede haber un hogar de un trabajador sin techo en el Uruguay y en cambio tenemos todas esas dificultades. ¿Qué se ha hecho desde el principio de la independencia política que consiguió nuestro padre Artigas con sus luchas? No ha venido el bienestar como correspondía. La superganancia, las riquezas están en manos siempre de los pequeños grupos que componen las familias poderosas, las sociedades rurales, las del campo en su totalidad, la industria, los bancarios, los banqueros, es decir, todo eso sigue como antes. Hace falta ideas sociales que permitan vivir y saber de que tenemos derecho a vivir mejor que antes, mejor que ninguno desde ese punto de vista, porque somos los que luchamos, el pueblo necesita vivir en nuestras condiciones, y luego transformar todas esas ideas en una acción conjunta de unidad del pueblo uruguayo. Yo creo que avanzamos y que vamos a avanzar y tenemos que seguir en la lucha hasta dar la segunda batalla por el gobierno en el año 2009. No podemos de ninguna manera ceder a la perspectiva de que puedan venir de vuelta los que hundieron, los que
los que fundieron el país. Los se juntaron y lo fundieron juntos. Gracias. Entonces es importante que hoy nosotros podamos hablar y podamos plantear cuál es la realidad, cuál fue nuestra realidad, porque yo creo que no hay derecho de que todavía exista compañeros desaparecidos que no sepamos dónde está, que existan niños desaparecidos que no sepamos dónde está. Y hace 22 años que estamos libres, hace 22 años que estamos en democracia. Entonces yo lo que pido es a todo mi pueblo, a todos mis compañeros, que tenemos que anular la ley de caducidad para que aquí salga toda la verdad y que haya justicia. No que haya venganza, ni que haya rencor. Yo lo que quiero es que haya justicia. Pero está linda, como nunca. ¿Cuántos años tenés, Chela? 60. Te vi los otros días en la televisión y estaba yo con mi hija, digo, ¿cuánto tiempo tendrá esta Chela? Yo te vi a vos también, por supuesto. Estuvimos juntos la vez pasada, no sé dónde fue, pero estuvimos juntos. Sí. Yo te vi también ahí, así, un viejito sonriente, bárbaro. Qué bien.